Buen día, compañeros. Les vamos a hablar brevemente de lo que es la práctica forense del derecho fiscal. Vamos a empezar con la definición de lo que es el derecho fiscal. Esta es una rama en realidad del derecho financiero y su objetivo es regular las relaciones que surgen entre el Estado y los particulares en su calidad de contribuyentes. Estas relaciones se dan a través de los impuestos. Por otra parte también está el derecho financiero y esta es una rama del derecho público. Este se encarga de regular y organizar todas las actividades que tienen que ver con las finanzas y la presupuestación de un Estado en las diferentes partes, que sería lo de la recaudación, gestación y erogación. Las diferencias que podemos encontrar entre estos dos, derecho financiero y derecho fiscal, es que el derecho financiero forma parte del derecho público, mientras que el derecho fiscal es simplemente una rama del derecho financiero. El derecho financiero es responsable de otorgar a las entidades y a las personas gobernadas de acuerdo a las prerrogativas monetarias y financieras para llevar a cabo diferentes proyectos de gobierno. Se requiere de proyectos de gobierno que se requieran del presupuesto disponible, mientras que el derecho fiscal únicamente fija las normas mediante cuál se va a recaudar el presupuesto. Las fuentes que podemos encontrar del derecho fiscal son los que es la ley, acuerdos, decretos, reglamentos, circulares, tratados internacionales y jurisprudencia. También tenemos parte de la materia lo que son las contribuciones. Estas contribuciones son impuestos, derechos o aportaciones que están establecidas en la ley para el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como recibir también servicios gratuitos de parte del Estado. Existen tres tipos de contribuciones, lo que son las aportaciones, las contribuciones para mejoras y los accesorios. Como antecedentes de las contribuciones, tenemos la fecha del 29 de noviembre de 1810. Esta hace referencia a que lograron recaudar las suficientes contribuciones para el movimiento de independencia. También tenemos el artículo 31 constitucional de la fecha de 1957, donde se establecen las personas que deben ser las que van a pagar las contribuciones. También tenemos lo que son los impuestos. Los impuestos son los pagos de personas físicas y morales que son obligatorias y están establecidas en la ley y que se deben de pagar de estas personas físicas y morales que se encuentren dentro del supuesto jurídico o algún hecho jurídico también, pero son apartes y son distintas a las contribuciones de seguridad social, de mejoras y derechos. La naturaleza jurídica de los impuestos, su único fundamento es la sujeción por parte de los particulares para la potestad financiera del Estado. Hablando un poco más sobre los impuestos, vamos a ver los principios del impuesto, que son la generalidad, la equidad y la proporcionalidad. Los elementos del impuesto son varios. Tiene como objeto el impuesto recaudar ingresos para que el Estado pueda darnos todos los servicios públicos necesarios. Hay obligaciones que son de hacer, no hacer y tolerar. Tiene también una base y una cuota del impuesto, que puede ser fija o proporcional, y una tarifa, que es el listado en el que se va a llevar a cabo todos los pagos fiscales que ha realizado el contribuyente. El nacimiento de la obligación es por una causación o por una situación. La extinción de la obligación puede ser por pago, condenación, extinción, etc. Y el procedimiento de fiscalización tiene como finalidad revisar todos los procedimientos fiscales que ha llevado el contribuyente, y hay de dos tipos, que es auditoría y verificación. En la auditoría podemos encontrar la revisión de dictamen, la revisión de gabinete y la visita domiciliaria. Los niveles de doble tributación son dos, que son los nacionales y los internacionales. Y la concurrencia de los impuestos se va a referir a que nosotros como contribuyentes tenemos la facultad para elegir a qué nivel realizar un impuesto. Puede ser que decidamos entre un nivel estatal o federal. Y el impedimento que tenemos para esta tributación se encuentra en el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se refiere a que ningún ingreso puede ser más elevado nacional o que sea importado. Les voy a seguir hablando sobre los problemas de la doble tributación.
Esta se da cuando una misma identidad impositiva establece dos o más gravámenes en una fuente, cuando concurren en una misma fuente dos estados soberanos, cuando los estados federales graben la misma fuente y finalmente concurren en gravamen dos estados miembros de la federación y de los municipios que la integran. Ahora la justificación. La justificación es la facultad ilimitada que tiene el Estado para poder imponer algún impuesto. Ahora les voy a hablar sobre la doble imposición internacional. Aquí nos dice que es por doble nacionalidad del sujeto, porque el domicilio del sujeto se encuentra en distintos países, porque la residencia del causante también se encuentra en diferentes países. Cuando el domicilio o la residencia del sujeto son distintos a su nacionalidad, y finalmente cuando el domicilio se encuentra en un país y la residencia se encuentra en otro. Ahora los impuestos federales. Estos se encuentran en la Ley de Ingresos del 2016 en el artículo primero. Los encontramos que van a ser impuestos sobre los ingresos, que aquí encontramos el ISR, impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre el consumo, producción y transacción. Aquí va a ser el IVA e impuestos especiales. También vamos a encontrar impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos y etcétera. Las deducciones a los impuestos. Aquí vamos a encontrar que son activos fijos, cargos diferidos, erogaciones y donaciones. En las pérdidas. Las pérdidas las vamos a encontrar en el artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre la Renta, que dice que la pérdida fiscal se va a obtener de la diferencia de los ingresos y las deducciones. En estas mismas pérdidas vamos a encontrar lo que es la fusión y la escisión. La fusión nos dice que son dos sociedades mercantiles que se unen y en la fusión no se van a dividir las pérdidas fiscales, en cambio de la escisión, que ahí sí se van a dividir las pérdidas fiscales. Ahora les voy a hablar sobre los contribuyentes, que son personas físicas o morales obligadas al pago del ISR. Y aquí vamos a encontrar tres supuestos, que son los que residan en México. El segundo es los que residan en el extranjero y que tengan bienes en el país. Y la tercera es los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de las fuentes de riquezas situadas en territorio nacional. Y por último les voy a hablar sobre las facultades de las autoridades fiscales, que van a tener la recaudación de impuestos, la visita domiciliaria, la condonación, van a emitir acuerdos, emitir créditos y circulares. De cómo se conforma el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Conforme al artículo 2 de la Ley Orgánica, nos dice que se integrará por una sala superior, por salas regionales que podrán tener el carácter de salas especializadas o auxiliares, y por la Junta de Gobierno y Administración. La competencia de este tribunal se establecerá en el artículo 14 de la misma ley, y se dice que conocerá cuando se promueva contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación, como son las dictadas por autoridades fiscales, federales y organismos fiscales autónomos, las que nieguen de la devolución de un ingreso regulados por el Código Fiscal Federal, las que impongan multas por infracciones a las normas administrativas federales y las que causen un agravio en materia fiscal distinta al que se refieren las fracciones anteriores. También las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del ejército. Y por último, las que requieren el pago de garantías a favor de la Federación, la Ciudad de México, los estados o los municipios. El carácter de las salas regionales viene estipulado en el artículo 31 de la misma ley orgánica y nos dice: el tribunal tendrá salas regionales con jurisdicción en la circunscripción territorial que les ha asignado, integrado por 3 magistrados cada uno. El artículo 34 nos menciona que las salas regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandado, exceptuando cuando se trate de personas morales que formen parte del sistema financiero o que tengan el carácter de controladoras o controladas.
Y también el demandado debe residir el demandado reside en el extranjero, y se impugnan resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT o por las unidades administrativas adscritas a dicha Administración General. Ahora bien, la ley del Tribunal Contencioso Administrativo nos dice que este tribunal es un órgano jurisdiccional con autonomía y jurisdicción plena para administrar las controversias de los particulares y las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México. El tribunal contará con un sistema profesional de carrera jurisdiccional basado en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia. Y los acuerdos o resoluciones de la Sala Superior se aprobarán con los votos en el mismo sentido. Ahora bien, las partes en el procedimiento vienen reguladas en el artículo 50 de esta misma ley, y nos dice que esas serán el actor, el demandado, que podrá ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México, los jefes delegacionales, las autoridades administrativas y la administración pública paraestatal, y también el tercero interesado, ya sea cualquier persona cuyos intereses puedan verse afectados por las resoluciones del tribunal. Ahora ya les mencionó las partes del procedimiento en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Yo les voy a hablar de la suspensión de tramitación a juicio. Esta nos la dice el artículo 53, y nos dice el artículo 53 que existen tres supuestos, que es la acumulación de autos, la nulidad de notificaciones y la interrupción del procedimiento. En el artículo 54 nos habla de la acumulación de autos, y nos dice que la acumulación de autos es cuando existe identidad de partes y mismos agravios. Cuando se contrae este supuesto, se da una acumulación de autos, y eso causa la suspensión de la tramitación a juicio. En el artículo 55 nos habla que esto se va a tramitar como un incidente, y esto se tiene que hacer antes de la audiencia de ley. En el artículo que sigue, que es el artículo 56, nos dice que se tramita ante el magistrado instructor de la sala que está viendo este juicio. Todo esto lo encontramos en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Ahora hablamos también que se tiene que señalar un domicilio para ingresar la demanda. Ya les estoy hablando ahora de la demanda. En la demanda dice que es muy importante señalar un domicilio que esté dentro de ¿qué? Dentro de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, es donde va a hacer las notificaciones. Entonces, por eso es importante señalar un domicilio dentro de la Ciudad de México. ¿Cómo se van a hacer estas notificaciones? Las notificaciones se van a hacer de acuerdo al artículo 65 de la ley que ya les acabo de mencionar. Se va a hacer personal o por vía correo electrónico. Por vía correo electrónico, el gobernado tiene la opción de llevarla un juicio ordinario, un sumario o uno electrónico. Para la autoridad solamente se va a elegir el juicio vía electrónica, y para ellos es necesario que siempre se ponga un correo electrónico. ¿A quién se le va a hacer las notificaciones? Las notificaciones se le va a hacer, en pocas palabras, a las partes del proceso, que va a ser el actor, demandado, un tercero interesado en lugar que no exista, o las partes del proceso. Realmente es lo que se va a hacer. ¿Cómo se hacen las notificaciones por lista? Las notificaciones por lista se hacen de acuerdo al artículo 66, siempre y cuando previamente las autorice el actuario. Nos va a decir que son varios supuestos en los que se va a hacer una notificación en lista. Nos dice que es cuando no se señale un domicilio dentro del Distrito Federal. Por eso les mencionaba hace unos segundos que por eso es muy importante que se ponga un domicilio dentro de la Ciudad de México. No exista domicilio señalado. Cuando el domicilio que se ponga no exista, se va a hacer una notificación por lista. También cuando exista la negativa de recibir en el domicilio, cuando las personas no quieran recibir, se va a notificar por lista. Cuando dejando el citatorio para que esté la persona que va a ser notificada no se encuentre o no siga la instrucción que se deja en el instructivo para que se presente, igualmente se va a pasar a notificar por lista. Ahora les voy a hablar de los requerimientos que tiene que tener la demanda para poderla presentar. La demanda se tiene que hacer en el tribunal y por escrito, esto de acuerdo al artículo 85 de la ley que estamos mencionando, y tiene que tener
12 puntos esenciales para que la demanda sea admitida. ¿Qué tiene que traer? El nombre del actor y de quien promueve su nombre. Tiene que tener el domicilio dentro de la Ciudad de México. Los actos que se impugnan, la autoridades responsables. En caso de que el demandante sea una autoridad, tiene que traer los datos de la otra autoridad o al gobernado que va a demandar. Tiene que tener el nombre del tercero interesado siempre y cuando existe un tercero interesado, los hechos, lo que se pretende, el concepto de nulidad, la firma, las pruebas que se ofrezcan, y también es muy importante que se ponga en esa demanda la manifestación bajo protesta de decir verdad de cuándo se enteró el gobernado del acto administrativo. En el artículo 86 nos habla de los documentos que se tienen que adjuntar a la demanda que se va a presentar, y se tienen que presentar las copias para cada una de las partes. ¿Esto para qué? Para que se corra traslado, y se tienen que enviar tantas copias como tantas autoridades responsables o demandados existan. Si existen 5 autoridades responsables, se tienen que poner 5 juegos de copias, porque esto no opera de oficio. Documentos donde se acredite la personalidad. En dado caso de que la personalidad ya se haya acreditado, se tiene que mostrar el documento donde conste que ya se acreditó la personalidad. El documento donde conste el acto impugnado, el cuestionario desahogar por el perito firmado por el demandante. Si se entrega el cuestionario y no está firmado por el demandante, se va a tomar por no presentado. Interrogatorio para el desahogo de pruebas, siempre y cuando sea una prueba testimonial, y pruebas y documentos que se ofrezcan. Ahora les voy a hablar del recurso de revocación. El recurso de revocación al artículo 117 del Código Fiscal de la Federación nos dice que el recurso de revocación va a proceder contra resoluciones definitivas dictadas por las autoridades fiscales cuando determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, cuando nieguen la devolución de cantidades procedentes conforme a la ley y las que dicten las autoridades aduaneras. Entonces el recurso de revocación lo va a presentar el particular para inconformarse de la resolución que emita la autoridad, y se va a presentar ante la misma autoridad que emita ese acto. La procedencia de este recurso es que es un recurso optativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el particular puede interponerla antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o bien puede irse directo al juicio, puede irse directo al contencioso. Entonces, por eso es la procedencia. Puedes agotar el recurso o irte directamente al juicio. Procede, como les dije, las acabo de mencionar, contra resoluciones dictadas por autoridades fiscales, y está en el artículo 117. Las causales de improcedencia para el recurso de revocación es que no afecte nuestro interés jurídico. Esto es muy importante, porque si no nos afecta a nosotros, no tenemos por qué estar interponiendo un recurso de revocación. Que se trate de resolución de otro recurso administrativo, hayan sido impugnadas ante el tribunal, no se haya interpuesta en un plazo, y si son revocados los actos por la autoridad, eso es que si la autoridad ya revocó el acto, pues ya no tiene materia de juicio. El artículo 121 del Código Fiscal nos dice que el recurso se presenta a través del buzón tributario dentro de los 30 días en que haya surtido efectos la notificación, excepto en lo dispuesto del artículo 127. De revocación, yo les voy a mencionar los requisitos que tiene que contener el escrito. Estos se encuentran señalados en el artículo 18 y 122 del Código Fiscal de la Federación. Tendrá que ser mediante un documento digital que contenga la firma electrónica avanzada. Tendrá que contener el nombre, la denominación o razón social y domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes. La autoridad a la que se dirige y su propósito, así como la dirección del correo electrónico, la resolución o acto que se impugna, los agravios y las pruebas y hechos controvertidos. En el caso de las pruebas, la señala el artículo 130 del Código Fiscal de la Federación, y nos señala que se podrán presentar todas las pruebas, a excepción de la testimonial y confesional, por parte de las autoridades mediante la absolución de posiciones. Y las pruebas supervenientes se podrán presentar
en todo momento hasta que no se dicte la resolución. El sobreseimiento lo marca el artículo 124 del mismo código, y las causas son porque el promovente se desiste expresamente del recurso o que durante el procedimiento sobrevenga una causa de improcedencia. También puede ser cuando en las constancias que obran en el expediente quede demostrado que no existe el acto o resolución que se impugna, o que cesen los efectos del acto o resolución impugnada. El desechamiento nos lo marca el artículo 122 del Código Fiscal de la Federación en su segundo párrafo. Este se dará cuando dentro del plazo señalado, que son 5 días, no se expresen los agravios que cause la resolución o acto impugnado. En el caso de que no se gestione en nombre propio, el artículo 122 y 19 del Código Fiscal de la Federación nos señala que la representación de las personas físicas y morales deberá acreditarse mediante la escritura pública o una carta poder, que deberá de estar firmada ante 2 testigos, y esta deberá ser ratificada ante las autoridades fiscales, un notario público o un fedatario público, y se deberán acompañar las copias de las identificaciones del contribuyente o del representante legal. Cuando se impugna por la misma vía, lo marca el artículo 125 del Código Fiscal de la Federación, y nos dice que el interesado deberá intentar la misma vía elegida si pretende impugnar un acto administrativo que sea anterior o consecuente a otro. Los términos para interponer este recurso los marca el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación. Este recurso se deberá presentar dentro de los 30 días siguientes a que haya surtido efectos la notificación. El plazo para la resolución de este recurso se encuentra en el artículo 131 del Código Fiscal de la Federación, y establece que la autoridad deberá dictar la resolución y notificarla dentro de los 3 meses siguientes a que se interponga el recurso. El silencio de la autoridad va a significar que el acto impugnado se confirma. El procedimiento administrativo de ejecución se encuentra señalado en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, y consiste en la facultad de las autoridades fiscales de exigir el pago de créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos en tiempo y forma, o en su caso garantizados. La nulidad de las notificaciones se podrá hacer en 2 supuestos. Si el particular afirma conocer el acto administrativo, se impugnará mediante interposición del recurso administrativo que proceda contra dicho acto. Si el particular niega conocer el acto, lo manifestará interponiendo el recurso administrativo ante la autoridad fiscal, que será competente para notificarlo. La ampliación se podrá hacer cuando el particular tendrá 20 días a partir del día hábil siguiente en que la autoridad haya dado a conocer la resolución. Y por último, les voy a mencionar los efectos de la resolución, que se establecen en el artículo 133 del Código Fiscal de la Federación. Primero es el desechamiento por alguna razón de improcedencia, puede ser el sobreseimiento, se podrá tener por no interpuesto, se confirma el acto impugnado, se puede mandar a reponer el procedimiento administrativo o se emitirá una nueva resolución, se deja sin efectos el acto impugnado, y por último podrá modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo.